Jay Fonseca, te voy a contar una historia. Tú y yo somos contemporáneos. ¿Tú te acuerdas de la gran sequía del 94-95? Yo me acuerdo de esa sequía porque en mí, así es como yo lo recuerdo. Quizás yo estoy tergiversando un poquito la verdad o los hechos. Pero yo nunca compré una botella de agua hasta esa sequía. Esa sequía para mí fue lo que incorporó las botellas de agua en la cultura popular en Puerto Rico. Desde ese momento en adelante, de repente mis compañeritos en la escuela llevaban botellas de agua. O sea, desde ese momento ya estaba prohibido tomar agua de la fuente de agua. O sea, mi consumo de agua yo creo que incrementó a raíz de la sensación de carencia de agua. Con eso dicho, me acuerdo que había mucha publicidad de no dejes la pluma prendida mientras te cepillas los dientes. Ojo con la manera en la que te lavas las manos. No friegues las matas. No laves el carro. Y ahora esa publicidad carece. El bioequivalente fue la gobernadora diciendo no rieguen las matas, no laven el carro. ¿Qué diferencia o qué similitudes hay entre aquella sequía, de lo que recuerde obviamente, y esta? Dramáticamente diferente, pero lo más importante de esa sequía fue que surgió el supertubo. De ahí es que nace el superacueducto. El concepto del superacueducto de traer agua desde la zona noroeste de Puerto Rico a la zona metropolitana sale y surge de ahí. Lo que pasa es que, y por si acaso en esos tiempos, todavía en ese momento, Chente, todavía, yo sé que nos acordamos, eso se llaman falsas memorias. Mala mía por decírtelo, pero las botellas de agua fue más para los 2000. En el 94 había los galones de agua. Y a la gente empezaron los galones de agua de plástico que siempre hemos usado, pero a verlos en paquetones. Bueno, ojo. La niñez de él fue en Jaguar, la mía fue en San Juan. Eso puede ser, no, es cierto. Sí, no, es bien importante. Hay una diferencia sustancial, no, pero me refiero a que el concepto de que hubiera en todas las tiendas botellas de plástico con agua es un concepto de los 2000 y pico, porque fue que se popularizó. Probablemente sí había desde antes. De hecho, siempre ha habido botella en agua de plástico. Botella de agua en plástico. Pero, o sea, siempre ha existido. Pero el concepto de que todo el mundo andara con una botella de plástico y todo el mundo tuviera, y se ha estudiado porque es como un fenómeno de marketing cuando empezaba a salir todos los estudios de que era malo el refresco. Claro. Y cuando empezaron a estudiar el agua, que en verdad te venden como bien pura y bien limpia dentro de las botellas, es igual que la de la pluma. De acuerdo. Pues yo sé eso. Y con todo eso yo prefiero pedir botella de agua. Pero, por ejemplo, el PET, esto de usar estos plásticos que supuestamente, ¿verdad?, no eran dañinos y después resultó que sí, pues empezó en los 90. So, sí había botellas, pero el concepto de que estuviera en todas las tiendas, pues no fue algo hasta más moderno. Pero por si acaso, yo no me servía de acueducto. En mi casa en Jaguar, nosotros tenemos lo que llaman pozos de comunitarios o pozos de... Porque eso se llama non-pras. En Puerto Rico hay cerca de 300,000 familias o personas que no se sirven de la autoridad, tienen sus propios pozos comunitarios. El agua que tú tomabas era de un pozo cerca de tu casa. Sí. ¿Y no te volviste adicto a ese sabor de esa agua? ¿Y las otras aguas te sabían raras? Sabían raras, pero no, o sea, no era... No, que nunca tomaba afuera, o sea, siempre era en casa. Wow. Eso no fue. ¿Y tú ibas a un pozo? No, el agua llegaba a casa. Pero hay un pozo, hay un sistema de acueducto. Hay un incaso, tú haces un boquete en la tierra, ¿verdad? Y logras llegar hasta una toma de agua subterránea y esa toma de agua pues llega a un pozo, el pozo por bombeo la lleva a las casas de la gente por bomba. Obviamente eso requiere energía. Cada vez que se iba a la luz, había que coger agua. ¿Sabes? Coge agua, porque en un par de horas no había agua. Eso para mí... Cuando se iba a la luz, se iba el agua. Correcto. En San Juan no pasaba eso porque es por gravedad. Pues tú eres de los que te va a joder. Ok, ¿qué pasa? Eso es... Ok, mano, Chente, este problema no es un problema de agua. Por eso yo escucho a la gente bruta. No decirle bruta, pero... La cantidad de mensajes que yo leo de gente... No, que tanto chavo porque no hacemos plantas desalinizadoras. No, que vamos a inyectar nubes. Mire. Wow. Dios mío. Vamos a inyectar nubes. Un poquito de fentanilo. ¿Cómo es que se llamaba ese harp? Siempre PR tienen uno allí. Mira, Chente, y pueblo de Puerto Rico. Sembrar nubes tiene sentido en los continentes. Porque tú siembras la nube
Y como tú no sabes exactamente qué dirección el viento va a coger en ese instante cuando acabas de sembrar la nube, tú tienes una expectativa, pero no puedes dar con certeza físico-matemática. Esa tecnología todavía no está así de avanzada. Pues cuando tú inyectas la nube en Puerto Rico, inundas a República Dominicana. Punta Cana se inundó. Porque tú no sabes exactamente. O sea, es muy pequeño. Puerto Rico es demasiado pequeño todavía. Dentro de 200 años, dentro de 100 años, con AI y todos estos tools y con los globos atmosféricos, pudiéramos quizás lograr eso. Pero todavía no estamos ahí porque... Le ponen un leash. O sea, tú viste la película Twister. ¿Te acuerdas que mandaron? Pues eso, ese tipo de dispositivo que capta toda la fuerza y toda la dirección, y esos estudios, ese research ambiental, eso existe. Existen armas ambientales. Ha habido gente tratando de manipular el clima. Hay gente que está diciendo, Chente, que la sequía de Europa, porque en Europa está peor que aquí. Europa, el Danubio está tan y tan vacío de agua que han tenido que apagar los reactores nucleares de Hungría y de Francia. O sea, la situación de Europa es, y por si acaso, allá hay una crisis de energía por la situación de Ucrania, de que obviamente pues ya no hay gas de Rusia. Y además de eso, la tecnología nuclear. O sea, literalmente salió los otros días un mammoth de estos de agua en el Danubio, en el río. Estoy viéndolo aquí, este es el Danubio. O sea, es una cosa bestial. O sea, para que tengamos la idea, típicamente pasan cruceros por ahí. O sea, pues resulta que han tenido que apagar la energía nuclear, imagínate, porque no tienen cómo enfriar las plantas. O sea, pues a ese nivel, imagínate. O sea, no tenemos cómo enfriar las plantas. Bueno, y acaban de bombardear, ¿verdad? Para dinamitar, para redirigir el río para que llegue para que llegue a una zona, exacto, y que pueda redirigir el agua. So, nada, a ese nivel llega esto. O sea, porque pues sí, la crisis del agua se sabía que iba a llegar. O sea, pero nada, ok, cambio climático existe. Y eso tiene cosas buenas y malas. Eso significa, en India hay inundaciones. Ahora mismo India está fuera de control de la cantidad de lluvia. O sea, porque es que eso es el cambio climático. El cambio climático es que las nubes se van a llenar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que explotan y tiran una cantidad de agua en 1 hora que antes caían en 6 horas, en 8 horas. ¿Verdad? Porque cuando explota, tira un montón de cantazos. So, va a haber que cada vez hacer más centros de almacenamiento de agua. Nuestro problema no es de falta de agua, es de incapacidad de almacenamiento y administración. Por eso cada vez que tú escuchas a gente hablar de que vamos a desalinizar agua, eso es un disparate en Puerto Rico. En otros lugares del mundo tiene sentido. Para nosotros tiene sentido quizás hacerlo por el cambio climático, pero eso es algo eventual. Hoy, nuestro problema es que tenemos un cubo roto. Pues, Chente, tú tienes aquí está el café de Chente, ¿verdad? Pues imagínate que tiene un boquete aquí. Pues entonces le echas más café, pues va a seguir, el problema es que va a seguir vaciándose porque está roto, hay que arreglar el vaso. Pues Puerto Rico tiene un problema de que el tubo tiene salideros por todos lados al punto de que 60 de cada 100 galones que se producen se pierden. Pues tú te le echas más de la mitad. Y por si acaso, siempre se va a perder agua. Es inevitable porque el agua se evapora, porque tienes que limpiar el sistema. Lo normal, en los países normales es entre 15 y 20%. En nuestro caso es 60%. Pero ¿qué pasa, gente? Como nos sobra, porque somos un país tropical. Somos un país tropical lluvioso que tiene el bosque tropical lluvioso único en todos los Estados Unidos, que es el Yunque. Pues ahí caen 124 pulgadas de lluvia. Pues de repente en el Yunque dejó de llover como siempre llueve y entonces en el suroeste y noroeste, que típicamente llueve en el oeste siempre llueve más, pero en ciertas zonas del noroeste y en ciertas zonas del suroeste, no, al punto de que tenemos un bosque seco. Pues ahí está lloviendo como nunca. Ahí hay superávit de agua. Porque es que ese es el cambio climático. ¿Qué pasa? Que si tú tuvieras un sistema interconectado, pudieras traer agua de allá, que fue el concepto de Rosselló con el superacueducto. Pero, de nuevo, ¿qué pasa, gente? Específicamente en San Juan, el sistema es bien complicado en la zona metropolitana porque el sistema ocurre por gravedad, no es por bombeo. Y eso hay gente... ¿Y qué pasa? Tenemos al director de la autoridad que, como Jennifer sacó a la gente de Pierluisi y a los que estaban allí, que llevaban años dirigiendo porque estaban bajo los populares y bajo el PNP, pues la gente que estaba allí los sacaron para ponerlos de Pierluisi. ¿Qué pasa? Que la gente de Pierluisi son gente buena. Digo, la gente de Jennifer González, perdón. Vamos a suponer que son gente buena, son gente bien intencionada, pero son diseñadores, son ingenieros de diseño, hacen planos, no de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo una persona... ¿Tú sabes guiar estándar, Chente? No. Ok, perfecto. Pues tú eres un gran ejemplo. Yo tuve que aprender a guiar en estándar porque en casa nos había echado para un carro automático. El carro automático era más caro. Y en casa todo el mundo tuvo que aprender estándar. Había una Isuzu iMark y todos los 3 hermanos aprendimos en estándar.
Y lo primero que tú aprendes cuando tú guías un carro estándar es que la gravedad es bien importante. La fuerza de gravedad. Porque se va el carro para atrás. Horrible. Horrible, ¿verdad? Subir, cambiar, subiendo, prender el carro subiendo es un tostón. Salir un parking para arriba, horrible. Para los que son de Latinoamérica, nosotros decimos estándar, un carro manual, ¿verdad? Ok. Transmisión manual. ¿Qué pasa? Que nosotros... By the way, yo fui Vale Parking. Sí. Y eso siempre era un tostón. Cuando me tocaba un carro estándar, anda pa'l carajo. Más o menos logré hacer 2 o 3, pero lo odiaba. Pues los camiones, por ejemplo, que son todavía la mayor parte de ellos, gran parte de ellos todavía tienen ese tipo de sistema, pues eso es, tú tienes que aprender, la fuerza de gravedad es súper importante. Y en tu mente llega un punto que lo haces automático y ya ni te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero la fuerza de gravedad es bien importante porque cuando tú te pruebas si tú sabes guiar estándar o no, de verdad tú te pruebas, es en una cuesta. Ahí tú te pruebas. Porque tú tienes que aprender a cuánto cloche tienes que sacar y cuánta gasolina tienes que dar para mantener el embuche. Le llamamos embriague. En el agua se le llama embuche, embuchar, que llegue al pozo. Que el pozo se llene para poder bombear el agua. Porque si no hay agua en el pozo, no puedes bombear el agua en las zonas de bombeo, ¿verdad? La gravedad tiene que estar lleno, tiene que haber agua para que empuje el agua del frente. Yo no sabía eso. ¡Wow! Trépate aquí. ¡Wow, chete! ¿Qué pasa? Que en San Juan el agua es por gravedad en su inmensa mayoría. No todo ocupa y se quiere bombeo, pero casi todo es de agua que llega a Trujillo Alto a través de Carraízo. Y cuando llega a Carraízo, para darle tratamientos del lago, ¿verdad? A la represa del lago Carraízo, llega Sergio Cuevas. Sergio Cuevas es la planta del hombre que diseñó este sistema, que era un genio. Y desgraciadamente, como pasa con Luchetti, que era gente que estaba bien adelante, pero gente que son genios, que deberían tener estatuas en Puerto Rico, pero como aquí somos como somos, pues no tenemos estatuas de ellos, tenemos estatuas de los políticos, no de la gente que diseñó, que sentó, que, ¿me entiendes? Y las carreteras le ponemos nombres de políticos. Pues la planta de Sergio Cuevas y de Luchetti, que fue el de energía eléctrica, que era de fuentes fluviales, que también era energía con agua, by the way. Por eso es que todavía varios de los embalses, creo como 7 embalses, son de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque en Puerto Rico funcionaban como hidroeléctrica. Bueno, pues nada, como ocurre en Colombia, by the way. Pues, ¿qué pasa? Que hay en Venezuela, que Venezuela tiene petróleo, pero no lo usa para energía, en la Caracas. Ok, pues, ¿qué pasa? Que cuento de algo corto, nuestro sistema es de gravedad. Es decir, el agua llega porque el agua que viene atrás empuja. Si no viene agua de atrás empujando, ¿qué ocurre? No va a llegar a tu plumita. De acuerdo. A tu duchita. Sencillo, ¿verdad? Bien fácil, eso es bien fácil. Y usted me dice, pues Jay, pues si no hay agua, obvio, qué bruto, qué morón. Ok, escúcheme para que entienda lo que estoy queriendo decir. Va a haber una zona, si tú no sabes graduar el agua y administrarla, va a haber unas zonas que siempre van a tener agua y zonas que nunca van a tener agua. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que conforme al nivel del mar, recuerda, nivel del mar, pues tú estás acá arriba y no hay agua empujando. ¿Qué va a pasar con el agua cuando llegue? Va a virar y va a regresar para atrás, ¿verdad? Anda pa'l carajo. Pues eso requiere administración, pero tienes gente de diseño, los que hacen los mapas, guiando el carro estándar. Pero es que lo que sabes hacer el plano. Eso es como me decía Carlos Dalmau. Carlos Dalmau decía que Ricky Rosselló tiene una situación de que él